Históricos del Estado Mayor del Ejército les da la más cordial bienvenida a esta, su casa, y agradece vuestra presencia a la conferencia titulada Los naturales en las milicias artiguistas, la cual será brindada por el teniente coronel Óscar Herrera. Seguidamente, el coronel Pedro Vidal, secretario general del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, coronel Rolando Laguarta Trías, hará uso de la palabra. En esta ocasión lo vamos a leer formalmente el currículum del señor teniente coronel Óscar Herrera, que es un antiguo conocido de la casa, es un aplicado estudioso de la historia en general y de la historia militar en particular, que empezó, digamos, sus pesquisas, sus investigaciones, aún no teniendo una formación en el área de la historia. Posteriormente sí realiza el curso de Historia de los Conflictos Armados y ahí completa parte de su formación. El teniente coronel Óscar Herrera además es un colaborador del Instituto Rolando Laguarta Trías de muchos años. Se alejó temporalmente el año pasado, también por otras obligaciones referentes a la historia y para seguir sirviendo a su ejército, porque él se desempeña como curador del Museo del Regimiento Platense de Artigas de Caballería número 1. Particularmente con el teniente coronel me une una amistad de muchos años, desde niño, así que es un doble honor presentarlo en esta ocasión con el condimento, Óscar, de que tenemos nada más y nada menos que la presencia de nuestro comandante en jefe del ejército. Así que, en general, muchas gracias por su presencia, que como miembro de honor enaltece esta reunión en la noche de hoy. Así que los dejo entonces con el teniente coronel Óscar Herrera. Ya me presentaron, así que buenas noches para todos. Gracias por vuestra presencia. Gracias por la presencia del señor comandante en jefe. Pero creo yo, antes de empezar la conferencia, hacer puntualizaciones por el tema. Creo que el coronel Pedro Vidal, para mí va a seguir siendo el mismo Pedrito, lo conocí como unos 5, ya lo dijo recién. Propuso este tema porque se enteró en Melo, hace ya un tiempo bastante largo, cuando mi señora en la tarde tomaba mate con su madre, y creo que ahí fue donde él se enteró que yo era medio descendiente de un cacique charrúa. El cacique era Atahualpa, según lo que me decía mi abuelo materno, don Agapito Cuña. Mi suegra siempre me decía: los Cuñas todos provienen de los indios. ¿Por qué? Porque comían primero los hombres y después las mujeres y los niños. Y eso no sucedía en la casa de ella, a pesar de que había muchos Cuñas, y empezando por el propio esposo de ella, que era Fermín Cuña, mi suegro. Porque en aquella casa todos comían juntos, a la misma hora, en la misma mesa y a la misma hora, en la misma comida. Pero siempre me dijo que los Cuñas venían de los indios. Capaz que yo hoy puedo decir que soy una especie de un chornito del indio, del cacique Atahualpa. Aquel hombre había tenido una relación íntima, creo que me contaron, con una señora que le decían la chica grande, y de ahí creo que empieza los Cuñas y algunos de los mismos. Pero yo en Melo quiero decir algo, conocí, yo creo que una verdadera india, una tía que se llamaba tía Luisa.
nunca se sentó a la mesa para comer, nunca. Comía acuquinada en un rincón, con el plato en la mano. Usaba un vestido de franela que le llegaba hasta los tobillos. Iba sola al Banco República a cobrar su pensión. Eso sí, muy educado. Saludaba a todos los maniquíes que encontraba por el camino cuando cruzaba por la Casa Llana, pero como no les contestaba, les daba su propia respuesta. Una respuesta que no era nada catedrática, pero sí muy gráfica. No la voy a decir porque hay mucha rama, lo que le digo. Comenzando con el tema, que les adelanto que para la tranquilidad de todos no creo que pase de 30 a 35 minutos. Sabemos todos que el general José Gervasio Artigas nació en Montevideo el 19 de junio del año 1764, en aquella casa en cuyos padrones existen otras construcciones en las que eran antiguamente las calles San Luis y San Benito, actuales Cerrito y Colón, sobre las cuales hoy deben de haber escuchado, mucho se está hablando de aquellos padrones y de aquella casa. Lo bautizó en la iglesia matriz vieja el 21 de junio el doctor Pedro García y fue su padrino Nicolás Zamora. En su juventud y hasta cerca de los 32 años frecuentó el medio rural, primero en las inmediaciones de aquella estancia familiar ubicada en el Sauce, después al norte, el Río Negro, Misiones Orientales, Misiones Occidentales, donde cumplió funciones de vaqueano, de capataz de la estancia jesuística de Chapelú, y allí desarrolló múltiples actividades, incluido, y se menciona por todos lados, las tareas de contrabando, y sobre cuyo término voy a resumir textualmente lo que expresa Carlos María Ramírez sobre el término contrabando. Decía que era una reacción natural contra el sistema restrictivo de la colonia y tenía asiento en la banda oriental. Violaba las leyes escritas de la dominación española, pero era al mismo tiempo ley social de la época, porque todos los que se dedicaban a la industria y al comercio en el Río de la Plata, todos fueron contrabandistas. Artigas, siendo joven, aplicó sus facultades excepcionales de actividad, vigor, energía y astucia al servicio de ese comercio libre, pero necesario en aquellos tiempos y fecundo para las mismas colonias. Pero no cabe la menor duda que fueron aquellas tareas rurales las que le permitieron ir conociendo más en profundidad al gaucho, al indio, al negro, hoy afrodescendiente, sumadas todas ellas al contacto permanente con diferentes familias importantes de la época, como lo fueron los Otorgués y los Latorre. Y fue en aquel medio rural donde comienza, digo yo, a surgir la figura de quien después de su ingreso al cuerpo veterano de Blandengue de la frontera de Montevideo, el 10 de marzo de 1797, con el correr del tiempo se transformaría en el conductor y el líder natural de hombres, el ideólogo, el jefe de los blandengues, el primer jefe de los orientales, el caudillo federal, el protector de los pueblos libres y el fundador de nuestra nacionalidad. Como un complemento, sabemos que Néstor Prócer era de tradición familiar militar. Su abuelo paterno había sido soldado en la Guerra de Sucesión de España y capitán de caballeros de coraza de Montevideo, y su padre fue capitán de voluntarios de caballería de Montevideo. Es indudable
que Artigas, por el solo hecho de sentir la necesidad de contactarse con aquellos indígenas, en el año 1816 invita a aquellos naturales que pudieran y o quisieran pasar a la banda oriental para así aumentar su población. Probablemente, digo yo, que lo hace basado en hechos similares a sus antepasados, porque su abuelo, Juan Antonio, el 22 de marzo del año 1732, trasladó desde los montes hacia la ciudad a dos caciques. Uno de ellos se llamaba Usa, y creo que algún otro más también. Y fue a partir, los trasladó y les dijo que a partir de ese momento vivieran juntos los españoles como si fueran sus propios hermanos. De aquello menciono a un cacique que lo leí, Gazupá, nombre que sirvió para identificar a Cazupá en el departamento de Florida, lugar que todos sabemos que su abuelo y su padre fueron propietarios de tierra que en la actualidad se las identifica como las mangueras de los antiguos. He sido un privilegiado, junto a mi señora, de participar en algunos actos que allí se conmemoran. Es probable que en 1780, tan solo con 16 años, comience el contacto de Artigas con aquellos charrúas minuanes, tanto ya fuera como indio o como gaucho. Sabedor de que el elemento indígena en aquellas épocas era considerado apenas por encima de los esclavos, y tal vez teniendo en cuenta los contactos que había tenido durante su época de Baquián, allí fue donde apareció su respeto muy especial por aquellos indígenas que habitaban la banda oriental, por lo cual se llegó a expresar que fueron aquellos indígenas que les sirvieron como guía para sus ideas de república, de federación, de independencia y de libertad. Y debe ser por eso aquella representación de elementos indígenas en uno de los lados del escudo de armas de la provincia oriental, publicado por primera vez en mayo del año 1816. De heráldica sé muy poco. Todo lo que sé me lo enseñó el coronel Araújo. Ante lo cual, y para no dejarlo mal, yo no voy a desarrollar los términos en heráldica como carnación, diadema, saga, plata, jefe, yelmo, azul. Sí menciono elementos indígenas que aparecen en aquel escudo. ¿Cuáles eran? Un carcaj con flecha, arco de flecha, pincha con 7 plumas que representaban la corona de las tribus charrúas, y finalmente una rama de pitaguero con fruta. Se dijo que aquellos símbolos tenían como destinatarios a los propios charrúas minuanos, que a pesar de que no sabían leer ni escribir, contaban con la suficiente capacidad de entenderlo y así apreciar de qué forma no solo se los reconocía, sino cómo se los tenía en cuenta, es decir, cómo se los consideraba. He sabido que existen infinidad de temas con respecto a Artigas y su relación con los indígenas. Yo no quiero extenderme en eso. Solo me voy a limitar a mencionarle y recomendarle lo que escribe Óscar Padrón Fabre en su obra Los charrúas minuanes en su etapa final, porque ahí se refiere a los Artigas y los indígenas nómadas, al Artigas charrúa, al charrúa blandengue, Artigas y los charrúas durante la Revolución. Por lo cual, solo expresaré lo siguiente. ¿Habrá sido el gran cacique Artigas, como lo nombran por ahí, con el nombre de cacique,
Así que yo aquí, para explicarles, voy a expresar lo que dicen de Cacique sus amigos y sus propios enemigos. Dicen algunos de ellos que poseía la habilidad suficiente para que lo quisieran los indios y los campesinos. Cabalgaba, vivía y vestía casi igual y poseía algunas costumbres de los indios. Las divisiones de charrúas minuanes le obedecieron y acompañaron tanto en sus triunfos como en sus derrotas. Pese a la miseria y desnudez, aquellos naturales lo seguían y lo conocían, todo lo cual facilitó su propio manejo. Era para ellos el líder nato porque no solo fascinaba, sino que seducía y alucinaba a las tribus. Bastaba un pedido o el aviso o una mínima insinuación de parte de Artigas y la respuesta de aquello era inmediata. Cuando la banda oriental Entre Ríos queda completamente en manos de Artigas, este lo rige sin séquito, como si fuera un simple cacique indio. Conocía muy bien su comportamiento, cual lo conocía como sus propias manos. Los indios tenían la costumbre de robar ganado, de saquear estancias, de asesinar, todo lo cual en otras épocas era condenado, pero durante la Revolución fueron aceptadas e incluso promovidas si eran realizadas contra el enemigo. También sabía de su propia debilidad, cuál, la hierba, el tabaco, el aguardiente, el reparto del botín que conseguía, por lo cual siempre él sabía que resultaban fáciles de seducir a cambio de obsequio, lo cual algunas veces lo llevó a cambiar de bando. A pesar de todo, fue con aquellos que marcó como objetivo principal derrotar al enemigo, ganar adeptos, sumar fuerza y disminuir las propias fuerzas del adversario. Se contactó con jefes revolucionarios, de los cuales menciona Baltasar Ojeda y Ambrosio Carranza, que conocían a algunos caciques, especialmente al propio caciquismo, los cuales influyeron para que las tolderías formaran parte del bando revolucionario. Estando Artigas ya en tierras paraguayas, después de 1820, y ante el intento de Francisco Ramírez de saquear Santa Fe, fueron aquellos propios sitios que entregaron maniatado al capitán que Ramírez había designado para comandarlo contra el gobernador Estanislao López. Con aquella acción le demuestran su fidelidad y que lo seguían siempre considerando como el padre de ellos y a quien además era quien los amparaba. Debe ser, por lo que todo lo que termino de decir, que tanto se ha escrito sobre la paternidad y la relación del general Artigas con quién, con Manuel Artigas el caciquillo, que lo acompañó durante su periodo revolucionario, con Andrés Guapurarí Artigas, o Andrés Tacuarí, o Andresito, el líder misionero del artiguismo, de los cuales yo, al final, antes de terminar, voy a realizar y voy a relatar unos pocos datos biográficos de cada uno de ellos. Pero con respecto a los charrúas minuanes dentro del ejército artiguista, expreso que después de una exhaustiva investigación y consulta a quienes sí saben del tema, como lo son el coronel Sergio Otegui, a quien para mi tranquilidad le entregué esta conferencia antes del día de hoy para que la leyera, a la licenciada Alicia Otero, a su esposo, el magíster José Mario Olivero, de quienes tomé infinidad de datos de su tema de casi 100 páginas publicados en el Boletín Histórico del Ejército 304-306. Y de ahí
es que yo resumo algunos de estos pasajes. Salvo raras excepciones, resulta casi imposible encontrar caciques charrúas minoanas, aunque sí lo hubieron muchos en sus tribus, pero no comandando efectivos conformados por charrúas en los ejércitos de Artigas, excepto, como sucedió, y casi todos sabemos, en la batalla de Guayana, donde estuvo el caciquillo. Por lo general se los menciona como integrantes, pero siempre alejados de los campamentos. Sus propias costumbres y comportamientos los llevaban a que por las noches se retiraran sin que nadie se diera cuenta. Por eso, cuando se necesitó contar con su apoyo en un determinado hecho bélico, ya no estaba, aunque por lo general siempre se lo menciona participando en muchos hechos, que voy a mencionar algunos. Antes y durante el grito de Asensio se dijo que aquellos abandonaban sus tolderías y presentaban su apoyo para consolidar aquel gran sistema, mostrando su habilidad de guerrera y su sabiduría milenaria. En la batalla de las Piedras y el primer sitio de Montevideo no se incluye parte ni relación de efectivos participantes y ni siquiera aparecen en la pintura, donde sí se aprecian muchas lanzas, pero no aparecen los mismos. Cuando la ida del Éxodo se dijo que solo el gran cacique Artigas aglutinó a aquel pueblo itinerante que lo siguió hasta la Luis. Se dijo que fueron aquellos charrúas minoanos los responsables siempre de aquella retaguardia impenetrable. Combate en Arapey aparecen indígenas librando los últimos combates contra los portugueses, comandados nada más ni nada menos por el general de Sousa. Francisco La Guardia, delegado paraguayo, de visita al campamento de Artigas, menciona allí a 400 indios charrúas minoanos y alrededor de 500 en Yapeyú, y dice que todos estaban armados con flechas y bolas. Estuvieron en el combate del Daimán, estuvieron en el segundo sitio de Montevideo, y al referirse ahí, en el segundo sitio, a la conformación de la fuerza, allí se menciona a un piquete de indígenas precediendo a la fuerza sitiadora. No olvidemos que el primero en llegar a la cumbre del cerrito fue el sargento José Eugenio García Culta. Lo hizo con 200 artiguistas e indígenas. Y aquel hombre fue el que le cupo el altísimo honor de tremolar por primera vez la blanca y celeste encina en aquel lugar, en el cerrito. Cuanto la victoria artiguista de Fructuoso Rivera, si yo mal no recuerdo, la dominada azotea de Diego González, Rivera con 200 soldados y 100 indios y 100 charrúas minoanos derrota a las fuerzas bonaerenses de Rafael Portiguera, que ya se habían pasado. Guayabo, allí se menciona la participación de fuerzas irregulares de charrúas minoanos, y ahí sí es donde aparece Manuel Artigas el caciquillo. Dice que se mezclaron con los enemigos a lanza en mano, venían con el torso desnudo y que por la propia algazara provocaron no solo miedo, sino terror y el desbande total de las fuerzas de Dorrego. En Carumbé, después de la derrota de San Borja y Virocaí, existe un relato de que Artigas deposita en los indígenas la custodia de su persona. Y allí se menciona a 150 charrúas minoanos, Guaycurú, y aparece por primera vez el nombre de Blandengue. Es indudable que hubo más relatos y más hechos bélicos
donde estuvieron presentes los charrúas minuanos, pero como prometí ser lo más breve, solo mencionaré algunos datos, como se lo dije hace un rato, de un cacique charrúa y de un guaraní misionero que estuvieron relacionados con Artigas por diferentes motivos. Ellos fueron Manuel Artigas el Caciquillo, o el cacique Manuel Artigas, sobre quien reconocidos historiadores dicen que no era hijo de Artigas, y sobre lo cual no me siento capacitado para refutarlo o para afirmarlo. Por lo cual, solo me limitaré a expresar lo siguiente. Descrito que no existe ningún elemento de juicio que contradiga aquella hipótesis sobre su paternidad. Se dijo que para llegar al origen de su madre había que tomar como punto de partida aquel hijo de Artigas con el cual siempre utilizó un lenguaje familiar, es decir, utilizaba el tuteo, lo que no hacía con otros familiares, en cambio sí lo hacía con su primo hermano Fernando Cotonel. Debe ser por eso que lo dan como el fruto entre Artigas con 24 años y una mujer charrúa o minuana en el año 1766, 1786, 1787. Sobre este cacique, en mucho lo que se ha escrito e incluso que el único de los hijos de Artigas que tiene un libro, cuenta con un libro de Ibarra. Y ese libro se llama Artigas y su hijo, el caciquillo, de Carlos Maggi, en la nueva historia de Artigas, el tomo número 8. Siempre está vigente, atinaba con esta frase: tu padre Artigas. Carta que dicen que aquel conservó hasta su muerte, y dicen que la guardó, según lo dice Baltasar Ojeda, en una bolsita de cuero de tigre, y de la cual el original desapareció junto con el caciquillo. En el combate del Naimán, cuando mueren los caciques Morelia, Gaspar y Mazalana, toda la autoridad de los guerreros charrúas pasó a ser del cacique Manuel Artigas, que llegó a reunir hasta 500 indios armados con lanza y ahí con más de 3.000 caballos. En 1804, en una arriesgada operación, le sacó por una picada desconocida toda la caballada del coronel Tomás de Rocamora. En octubre de 1811 se lo menciona al frente de 26 charrúas, por lo cual se estima que es la primera vez que lo identifican como el caciquillo Manuel Artigas. En 1813, como lo había hecho con Rocamora, hace lo mismo con Manuel de Zaratea, tomándole nada más ni nada menos que 2.700 caballos y 700 bueyes, y que el 13 de febrero del mismo año le tomó los últimos 300 caballos que le quedaban. En 1815, como lo expresé antes, se lo menciona participando en la batalla de Guayabo, al frente de las fuerzas irregulares conformadas por charrúas minuanos. En agosto de 1819, en la primera carta que le escribiera Artigas desde Mandisoví, le pide a él que preste especial atención a su hermano Santiago. Santiago era el hijo de Artigas, con el que terminó siendo coronel. En octubre de 1819, en la segunda carta de Artigas, le recomienda que le proporcione todo lo que necesiten aquellos que están bajo su responsabilidad. Y como lo conocía muy bien, le recomienda, le sugiere que cuide mucho de su conducta personal. Eso era lo que decía el general Artigas Cacique. En aquellas dos cartas que le mencionaba, desde Mandisoví, siempre se despide del caciquillo con la frase: tu padre José Artigas. Andrés Guapurarí Artigas, el líder guaraní misionero del artiguismo,
se lo da naciendo en San Borja el 30 de noviembre de 1783, aunque también se dice que nació en Santo Tomé, donde existe un enorme monumento a su memoria y que desde el año 2017, por decreto del presidente Macri, es reconocido con el grado de general. Se lo identifica como Andresito, como Andrés Guacurarí, como Andrés Artigas, como Andrés Tacuarí, y en forma despectiva por sus enemigos lusitanos se lo identificaba como uno de los martirios. Hablaba en guaraní, portugués y castellano, un importante lugarteniente del general Artigas. Fue el único indígena gobernador de Misiones desde el año 1815. Conformó su gobierno allí con más de 22 cabildantes guaraníes misioneros. Fue el comandante general de Corrientes. Su carrera militar comienza en 1803 en la Compañía de Naturales de Artillería en Santo Tomé. Estuvo en el primer sitio en Montevideo y acompañó a Artigas en el éxodo del pueblo oriental. En diciembre de 1811, siendo sargento de Blandengue, recibe su bautismo de fuego en las orillas del Arapey contra las fuerzas portuguesas. Dentro del plan de operaciones de Artigas contra la segunda invasión portuguesa, le correspondió el ataque por Misiones. Y esto se lo saqué de una conferencia del coronel Mendoza. En septiembre de 1816, derrota en el combate de la Cruz a fuerzas portuguesas. El 22 del 9, junto a Sotero, Verdún y Gatel, vencen en el combate de Santa Ana a las fuerzas portuguesas de Curado, Mena, Barreto y Abreu. En octubre del mismo año, al no poder soportar la resistencia de San Borja y ante la derrota sufrida, debe de repasar el río Uruguay. En el año 1817 participa del combate de Apóstoles en Misiones. En agosto de 1818 derrota en las Saladas a fuerzas antifederales correntinas. En el año 1819 participa del combate de Piratini en Brasil. Es derrotado y herido en la batalla de Itacurubí por parte de las fuerzas portuguesas al mando de Abreu. El 24 de junio, cuando intentaba reunirse con las fuerzas de Artigas, fue detenido en el paso de San Isidro del Uruguay y enviado a la isla de las Cobras, de donde fue liberado en el año 1821. Se presume que falleció en Río de Janeiro como consecuencia de envenenamiento a finales de 1821, principio de 1822. Todos sabemos que en esta circunstancia no se debe de martirizar el presente. Y yo lo estaba convencido. Por eso, fue todo eso lo que yo intenté hacer, demostrar, de ese es el título de la conferencia. Pero si no colmé vuestras aspiraciones, les ruego que me disculpen. Yo no soy un especialista en el tema. Eso sí, soy un agradecido y un privilegiado por estar frente a ustedes, frente a nuestro comandante, y por toda la atención que me brindaron. A eso le sumo la oportunidad que me concediera el propio jefe del departamento, los integrantes del Instituto Rolando La Guardatría, la Asociación de los Museos Militares, pero yo sería un injusto si no menciono la invalorable colaboración de jefes, oficiales y personal subalterno de este departamento. Gracias a todos ellos, hoy cuento con el privilegio de ocupar el lugar que en otras oportunidades lo han hecho destacados y privilegiados historiadores y conferencistas. Pero sería más injusto
yo no dejo un recuerdo sobre aquellos charrúas mismos, ante lo cual aquí sí, le pido a Dios que me ayude y que no me falle la memoria. Voy a relatar algo de mi último año en la Escuela Granja número 28 de Costa de Caraguatá, en Tacuarembó, en el año 1955. Relatar sobre lo que fuera la tradicional forma de vida del charrúa mi hermano, y sobre quien Fernán Silva Valdés expresaba: no sabía reír ni sabía llorar. Bramaba en la pelea como los pumas y moría sin ruido, cuando mucho con un temblor de pluma, como mueren los pájaros. Y del poeta de la patria, don Juan Zorrilla de San Martín, en Tabaré, decía: son el hombre charrúa, la desgraciada estirpe que agoniza sin hogar en la tierra y en el cielo. Pero eso no es todo. Ya termino. Sobre el general Artigas, fundador de nuestra nacionalidad, me permito y agradezco, me remito y agradezco a lo que me expresaba mi señora cuando me observó que compaginaba este trabajo. Y ahí mi señora me dijo: lamentablemente siempre será poco lo que escriba y lo que diga del general Artigas. Por eso me quedé con lo que me expresó aquella casi maestra, y digo casi porque no tiene el título. Pero para finalizar, yo entendí que es importante, es oportuno en este momento incluir esta frase del ideario del general Artigas del 20 de abril de 1815, y cuando se refiere a la federación le expresaba al benemérito pueblo de Buenos Aires que nada sea capaz de contrariar nuestra unión, y que en lo sucesivo solo se vea entre nosotros una gran nación de guerra. Muchas gracias.